Hola, buenas noches a la gente de Al fin y al cabo, el programa de Ricardo Fonseca. Buenas noches, Ricardo. Y como de costumbre, cuando hacemos esta comunicación a la distancia, un agradecimiento especial a la gente, a los técnicos de Canal C Argentina, porque hacen todo lo posible para que la comunicación salga de la mejor manera posible. Estamos obviamente lejos de Argentina, estamos en Austria, en Viena, y seguramente mañana vamos a visitar la Universidad de Viena, donde existe una gran tradición de enseñanza de la economía. Quiero entonces entrar ya en la columna y supongo, por lo que veo en los medios, que en Argentina debe haber bastante ansiedad respecto de esta negociación todavía inconclusa al momento en que grabamos con el Fondo Monetario Internacional. En reiteradas oportunidades el gobierno ha dicho que prácticamente está cerrado el acuerdo, al menos a nivel técnico, con el staff del fondo sobre una renegociación. Argentina ha insistido mucho con que el problema sobre todo el problema de la sequía, ha sido un argumento fuerte para lograr, digamos, que el fondo sea muy flexible respecto del incumplimiento que ha tenido Argentina de las metas pactadas luego de aquella renegociación que hizo el ministro Martín Guzmán, y Massa ha logrado una actitud muy condescendiente de parte del Fondo Monetario Internacional. Inclusive ha trascendido que hace algunas semanas Massa se comunicó con la directora ejecutiva del fondo, con la directora gerente, Kristalina Georgieva, y que estaría, digamos, ya básicamente el trazo fino del acuerdo ya existiría. El fondo lo anunciaría seguramente y después de eso se elevaría al directorio del fondo para que le dé la aprobación, digamos, política de esta renegociación. ¿Por qué hay cierta ansiedad? Bueno, porque termina el mes, Argentina, recordamos, unificó los pagos que tenía que hacer en julio, y entonces esto quiere decir de que el próximo lunes tiene que pagar, girarle al fondo, aproximadamente 2.700 millones de dólares. ¿Cómo va a ser eso? Las reservas están en un nivel muy bajo, Argentina no lo tiene, pero seguramente va a surgir como una alternativa la posibilidad de volver a pagar en yuanes, como ya pagó los desembolsos correspondientes a junio Argentina, los pagó en parte con yuanes, otra parte lo habíamos comentado, lo hizo con derechos especiales de giro, que es la moneda del Fondo Monetario. Bueno, ahora para pagar estos 2.700 millones seguramente si apela a la moneda china, al yuan, lo hará en el marco del swap que tiene firmado Argentina con China y pedirá entonces libre disponibilidad de los yuanes que necesite para cumplir con el fondo. El gobierno no quiere caer en un atraso con el fondo y entonces, bueno, la pregunta importante es qué tan rápido va a salir la aprobación del directorio. Hay algunos que han sugerido que como a fin de mes inicia el receso el fondo, entonces no lo podría hacer, que normalmente eso lleva 2 semanas. Bueno, digamos que hay muchas experiencias en el caso de otros países en que ha habido excepciones y se han hecho aprobaciones durante el receso. De todos modos, lo concreto es que el próximo lunes va a tener que de alguna manera hacer el pago a Argentina y esperar la aprobación entonces del directorio para recibir los desembolsos. Massa ha dicho públicamente que va a haber desembolsos muy importantes durante el mes de agosto y luego rediscutirían en noviembre. Digamos lo siguiente, la idea, digamos, creo yo, va a ser que los vencimientos de agosto también se pasen, lo que Argentina tiene que pagar en agosto, también se pasen para el último día de agosto y que en ese periodo se reciba digamos, un monto importante. Argentina tiene por pagar este año aproximadamente, le restaría pagar aproximadamente 8.600 millones de dólares y recibiría desembolsos del fondo aproximadamente 10.000 millones de dólares. Esos son los planes del gobierno y de esa manera el gobierno lo que está digamos, esperando es llegar sin sin demasiados problemas, sobre todo en el tipo de cambio, hasta las PASO. Es decir, es como que el plan de Massa ahora es hasta las PASO y luego habrá una rediscusión para ver cómo sigue esta cuestión después de las PASO.
Obviamente, esta incertidumbre genera tensión cambiaria. Bueno, lo hemos visto en el mercado, en el blue, y en los mercados de los dólares libres. Y esto no es necesariamente una reacción a las nuevas medidas que se anunciaron. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno dice, bueno, existe mucha información de que el fondo está pidiendo una corrección cambiaria. El gobierno ha hecho una corrección cambiaria, yo diría, podríamos decir, de naturaleza fiscal. Ha puesto, ha grabado con el impuesto país a muchas importaciones que no sean esenciales, digamos, y a su vez ha fijado ahora el dólar para las economías regionales, le podríamos llamar el dólar agro, en 340. De manera tal que el primer día, esto es ayer, lo que logró fue que el central comprara, digamos, el resultado neto de compra de dólares y venta de yuanes le dio favorable al Banco Central, pero de todos modos las reservas, Ricardo, están en el orden, las reservas brutas, en el orden de 25.000 millones de dólares, cuando arrancamos el año casi en 44.000, es decir, ha perdido 19.000 millones de dólares aproximadamente reserva el central. Bueno, eso genera obviamente mucha tensión. Ahora, estos ajustes además tienen otra consecuencia. Ya hay quienes dicen que estas modificaciones cambiarias necesariamente, parte de ellas, van a pasar a precios. Y entonces vuelve a surgir el problema de, bueno, ¿cómo será la evolución del crecimiento mensual del índice de precios al consumidor? El panorama es muy complejo porque las expectativas negativas respecto del futuro, la gran incertidumbre respecto de cómo va a seguir Argentina, bueno, se suman a datos complicados, con una brecha cambiaria hoy que debe estar arriba del 100%, con un dato que no sé si se ha comentado mucho, que es el dato del déficit que ha tenido Argentina en junio, que ha tenido un déficit que está aproximadamente en 2,5 puntos del Producto Interno Bruto, cuando la meta debería ser 1,9, de acuerdo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, lo concreto es que si logra recomponer reservas con lo que el fondo le envíe, si no tenemos una situación cambiaria complicada, el gobierno estaría, digamos, entre comillas, asegurándose llegar con un poco de tranquilidad a las elecciones PASO. Pero bueno, llegar allí no es una meta muy ambiciosa. En realidad la economía sigue girando con una tasa de inflación de 3 dígitos, sigue girando con una gran volatilidad cambiaria y con el riesgo de que se profundice esa crisis. Digo, para cerrar esto, Ricardo, mi impresión es que el fondo va a sacar se va a anunciar el acuerdo con el fondo, que el fondo le va a desembolsar, digamos, a Argentina en agosto el monto correspondiente, pero creo que para el lunes Argentina va a pagar de alguna forma y luego tratará de recomponer las divisas, las reservas del Banco Central, con los aportes que le haga el Fondo Monetario Internacional. Con una aclaración importante, en el Fondo Monetario existe mucha resistencia a hacer desembolsos si Argentina después utiliza esos recursos, esos dólares, si después los utiliza para arbitrar en el mercado cambiario. En realidad eso me parece que no lo va a aceptar el fondo y a su vez va a estar exigiendo que continúe el ajuste fiscal, porque más allá de que el déficit es 2,5, el producto es muy alto, de todos modos hay muchos rubros de los gastos que el gobierno, aunque tenga un discurso de no ajuste, ha ajustado. Lo que sucede es que a su vez, cuando uno mira la evolución de los ingresos tributarios, a junio, por ejemplo, claramente están por debajo de la inflación, por lo cual en términos reales están cayendo. Resumiendo, Ricardo, estamos en semanas cruciales y de acá a las PASO el gobierno va a caminar en realidad por un estrecho sendero en el cual tiene que tener mucho cuidado que no se genere una situación macroeconómica más inestable aún de la que estamos viviendo.